Quisiera agradecer a la doctora Lira el haberme incluido en su grupo y al comité organizador por estar aquí con ustedes. Esta es mi segunda casa, yo me formé aquí en Monterrey y me da mucho gusto que me hayan tomado en cuenta. Y por lo que había comentado anteriormente la doctora Frausto, yéndonos directamente hacia el tema, por lo anteriormente expuesto, la pubertad trae consigo cambios progresivos en mamas y genitales, con aceleración del crecimiento y de la edad ósea, culminando con la madurez sexual y la capacidad reproductiva. Cuando estos cambios ocurren a una edad menor a la esperada, en base a estándares ya establecidos para una población dada, entonces estamos hablando de pubertad precoz. Muy bien. Y pubertad precoz, entonces, se define como la aparición progresiva de los caracteres puberales a una edad cronológicamente menor a 2.5 desviaciones estándar por debajo de lo que esperamos para una población. Si consideramos que en la mayoría de las poblaciones estos cambios ocurren en las niñas alrededor de los 10.5 y en los niños alrededor de los 11 años y medio, entonces estaremos en la capacidad de definir que la pubertad precoz se manifiesta con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Perdón, no le entiendo mucho. Antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los varones. Y dependiendo de la clasificación, la pubertad precoz puede tener un origen central o uno periférico, clasificándose entonces como pubertad precoz central, también llamada verdadera, y la cual es dependiente de las gonadotropinas. La pubertad precoz periférica, también llamada pseudopubertad precoz, no es dependiente de las gonadotropinas y también se pueden encontrar con manifestaciones incompletas de la pubertad precoz, donde tenemos a la telarquia, a la adrenarquia y a la menarquia prematuras. La pubertad normalmente inicia según los patrones, como lo comentaban anteriormente, de género, raza, herencia, cultura, etc., existiendo por lo mismo normalmente una gran variedad de variantes entre personas sanas. Por lo mismo, hay que tomar en consideración a estas variantes cuando se estudia a una manifestación de pubertad precoz. La pubertad precoz tiene una incidencia de 1 a 5,000 y de 1 hasta 10,000 casos en menores, teniendo fuerte predominio entre las mujeres en razón de 3 a 1, y según algunos autores puede llegar a ser esto en razón de 23 a 1. En las niñas frecuentemente se desconoce la causa, pero en los varones en más del 40% de las veces tiene una causa orgánica. Entre las mujeres, el 50% de las manifestaciones de pubertad precoz es de origen central, solo siendo el caso en el 25% de los hombres. La pubertad precoz de origen central, verdadera o dependiente de las gonadotropinas, por estar involucrado el eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis, gónada, como lo mencionó la doctora Frausto, siempre es de manifestación isosexual. Como lo mencionamos, en el 80% de las veces su causa se desconoce y casi todas ocurren en mujeres. Se deben investigar fuentes del sistema nervioso central, como los amartomas, son la causa más frecuente.
Las patologías tumorales son menos, pero también están presentes: la hidrocefalia, los quistes, las inflamaciones del sistema nervioso central, los problemas del sistema nervioso central de la línea media y las irradiaciones. Muchas gracias. ¿Se está escuchando? Y las irradiaciones del sistema nervioso central. Se ha visto que la adopción aparece también frecuentemente entre las causas de pubertad precoz central, involucrándose como disparo las mejoras en estos niños en su alimentación. Ya lo había mencionado también anteriormente mi predecesora, ¿verdad?, cómo se involucra en ellos el peso. Las manifestaciones clínicas de la pubertad central tendrán el desarrollo acelerado de los caracteres sexuales secundarios, con un aumento del tamaño y la actividad gonadal. Se presenta un crecimiento lineal acelerado conocido como el estirón, que todos le decimos en casa, o el brote de crecimiento, seguido del aumento de la maduración ósea, lo que posteriormente acabará repercutiendo y afectando la talla final, y observándose frecuentemente una conducta psicosocial alterada. La FSH, la LH y el estradiol se encuentran elevados en estas niñas, y en los niños se encuentra elevada la testosterona. Es importante decir, cuando mencionemos que la causa de pubertad precoz central es idiopática, fue porque ya excluimos todas las causas. Una vez que se agote el estudio de este problema, entonces le podremos poner ese calificativo, idiopática. Esto es por exclusión. Se deberá realizar una cuidadosa historia clínica, una meticulosa exploración tanto del hábitus externo, ya lo mencionaba el doctor Favela, la piel, tiroides, genitales, etcétera, señalándose las manifestaciones clínicas de la pubertad en base a las tablas de Tanner, no olvidando las pruebas de determinación hormonal, así como estudios de gabinete con una radiografía de mano y muñeca para valorar la edad ósea de estos menores, y los estudios de ecografía, resonancia magnética, tomografías o etcétera que vengan al caso. En lo que respecta a la pubertad precoz periférica, llamada también pseudopubertad precoz, sabemos que es independiente de las gonadotropinas del eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Las causas pueden tener su origen en las gónadas por lesiones que aumenten la producción de estrógenos o de andrógenos, por causas adrenales como la hiperplasia suprarrenal congénita y los tumores en esta área, por tumores del sistema nervioso central, que secreten hormonas gonadotrópicas y que por la producción elevada de testosterona que ocasionan en los varones se puedan manifestar, o por causas menos frecuentes pero que debemos tener en consideración, por alteraciones como el síndrome de Witt-Lumbach, caracterizado por el hipotiroidismo primario, hiperprolactinemia, galactorea y por una pubertad precoz. Siendo esta la patología que la caracteriza por el hipotiroidismo mismo, que en estos menores no se presenta en este tipo de pubertad precoz el estirón propiamente dicho que conocemos. Causas no menos importantes a considerar es la fuente externa de hormonas al hacer contacto con productos, cremas o algunos aerosoles que las contienen. En las niñas, la causa más común de pubertad precoz periférica son los quistes funcionales del ovario, siendo un poco más raros los tumores en estas áreas, pero que cuando están presentes
pueden llegar a ser una importante fuente de hormonas que pueden repercutir en pubertad precoz y que cuando los caracteres coinciden al sexo correspondiente, hablamos de una pubertad precoz isosexual, y cuando no coinciden, pues es una contrasexual. Las causas de pubertad precoz isosexual en los varones: tenemos a la hiperplasia suprarrenal congénita, la testotoxicosis, los tumores de las células germinales secretoras de gonadotropina y los tumores de las células de Leydig. Entre las causas presentes, tanto en las niñas como en los varones, se encuentran el síndrome de Macklin-Albright, el síndrome de Witt-Grumbach ya mencionado, las hormonas exógenas y las causas iatrógenas. Dependiendo de las manifestaciones clínicas de la hormona involucrada, puede ocurrir masculinización en el caso del aumento de los andrógenos, ocurriendo masculinización, o cuando aumentan los estrógenos, las manifestaciones de feminización. Y estas manifestaciones pueden tener expresiones tanto iso como contrasexuales, dependiendo si se presentan en el género niña, que le corresponde, o en el género varón, que sea el caso. Entonces, entre las causas de pubertad precoz podemos encontrar a la administración exógena de estrógenos en forma de aerosoles, cremas y otros productos que los contengan, debiéndose investigar si esta fuente no proviene de las personas que están bajo el cuidado de los menores. La patología suprarrenal puede proveer de hormonas, tanto estrogénicas como androgénicas, y generar también esta patología. Los tumores hipoficiarios, secretores de gonadotropinas, el síndrome de Macklin-Albright son otras de las patologías que pueden estar presentes. En la pubertad precoz incompleta ocurren manifestaciones aisladas de los caracteres sexuales secundarios, muchas veces como una variante normal de la pubertad en la que tenemos que enfrentarnos y tenemos que saber, ¿verdad?, para a veces no alarmar a los pacientes y nosotros mismos. Observándose entre estas manifestaciones la telarquía, la adrenarquia y la menarquia prematuras. Se debe en estos niños realizar seguimiento radiológico de la edad ósea y vigilarlos en forma periódica para detectar oportunamente el desarrollo de una pubertad precoz de origen central. La telarquía prematura puede tener un componente uni o bilateral del desarrollo mamario, sin otras manifestaciones del desarrollo puberal, apareciendo esta generalmente a los 2 años de edad, e incluso, como lo mencionó el doctor Favela, por influjo de las hormonas maternas desde el recién nacido. La causa generalmente es idiopática y desaparece espontáneamente, o bien puede progresar esta, pero muy lentamente. El tratamiento consiste en tranquilizar a los padres y brindarle vigilancia al menor por si llegase a ameritar, en caso de que se manifieste una patología, para mandarlo oportunamente al endocrinólogo pediatra. Vigilamos en ellos la valoración de la aceleración ósea. También es necesario darle seguimiento por si desarrolla una pubertad precoz de origen central, como lo mencionamos. La adrenarquia prematura se caracteriza por la aparición de vello axilar y o pubiano antes de los 8 años en las niñas y a los 9 en los varones. Es más común en las mujercitas de raza negra, en quienes presentan obesidad y en quienes tienen una resistencia a la insulina. No requiere tratamiento,
pero es recomendable darle seguimiento, sobre todo en las niñas, por el riesgo que presentan de encontrarnos después con un síndrome de ovario poliquístico, y en los varones determinar la dehidroepiandrosterona sulfato para descartar hiperplasias suprarrenales. La menarquia prematura es una entidad más rara y que cuando se manifiesta no suele ser por más de 2 o 3 ciclos. Puede aparecer como consecuencia de una impregnación estrogénica, y su importancia radica en que este diagnóstico debemos llegar estrictamente por exclusión. Lo mencionaba también mi antecesor, que hay casos donde hay abuso, ¿verdad? Donde hay una menor que nos mandan a revisión por sangrado y resulta que nos tratamos con este problema. Muy bien, como consideraciones finales debemos tomar en cuenta las siguientes cuestiones. ¿Quiénes deben de ser evaluados? ¿Estamos ante una pubertad precoz central o periférica? ¿Qué tan rápido se manifiestan estos signos? ¿La precocidad es por exceso de estrógenos o andrógenos? Muy bien. Debemos ante esto estudiar a cada paciente mediante una evaluación inicial en base a una meticulosa historia clínica, a una exhaustiva exploración física y con una determinación de la edad ósea del infante. Una evaluación más profunda donde se le solicitarán exámenes con niveles basales de la LH y niveles posteriores a la administración de GnRH. En la pubertad precoz de origen central se encuentran elevadas tanto la LH como la FSH a niveles que tiene una mujercita en etapa puberal, y se incrementarán los niveles al administrarle el GnRH. Los niveles de LH mayores de 5 a 8 unidades por mililitro, son sugestivos de esta patología. En la pubertad precoz periférica, las cifras de LH y FSH se encuentran a niveles de una pre-puber. No aumentan con la administración de GnRH. Se deben de solicitar estudios agregados en la pubertad precoz central, como son las TAC, resonancias magnéticas, estradiol, testosterona, perfil tiroideo, etc. En la pubertad precoz periférica, medir los niveles de testosterona, estradiol, LH, FSH, cortisol, dehidroepiandrosterona y toda la batería de exámenes que necesitemos para llegar a confirmar o descartar las causas que estamos tratando de investigar. La terapia será en base al diagnóstico, ya sea que la pubertad sea precoz central o sea la pubertad precoz periférica. Si esta es mediada en base a la producción de estrógenos o por los andrógenos, o si existe o no una fuente exógena de estos, se debe elegir la indicación del tratamiento según sea la causa. La pubertad precoz dependiente de la gonadotropina coriónica será tratada en base de análogos de la GnRH, con lo cual se produce un estado hormonal prepuberal deteniendo la progresión del desarrollo sexual secundario, el crecimiento acelerado y el avance de la edad ósea. En ocasiones el tratamiento puede ser necesario combinarlo con hormonas de crecimiento. En los casos donde se conozca la causa, insistimos que es importante tratar la enfermedad base. Considerando la edad ósea, la edad cronológica
la madurez psicológica y el pronóstico de la talla final, se ha recomendado suspender los tratamientos cuando la edad ósea se encuentra en las niñas alrededor de los 12 años y en los varones de los 14. El tratamiento precoz y acertado de la pubertad precoz y su etiología condicionan el éxito del tratamiento y la evolución del cuadro clínico. Muchísimas gracias.